Gabón, buenas noches, señoras, señores. Hoy este tiempo, esta actualidad municipal la vamos a dedicar a conocer y a darles a conocer este libro, Cerezas Amargas, escrito por la baracaldesa Elena Fernández, que se encuentra hoy con nosotros. Gabón, Elena. Gabón. Gracias por venir, acudir a nuestra llamada a vosotros. Y comentar un poco toda la actualidad. Si me permites, y sin desvelar gran cosa, espero un poco la sinopsis del libro, que viene además recogido en la contraportada. Sí. El asesinato de una joven con indicios de agresión sexual conmociona al barrio de San Vicente de Baracaldo. Edurne, arqueóloga del museo, se convertirá sin quererlo en la protagonista, debido a su amistad con dos de los implicados, Petra, su vecina, y Ander, su gran amigo, que trabaja sobre una historia descubierta en el archivo histórico. Casualmente, el manuscrito revela el asesinato de otra joven en similares circunstancias, el de la joven Concepción de Tellitu, ocurrido en Baracaldo en el año 1712. Esto significa dos hechos dolosos similares, ocurridos en dos épocas muy diferentes, con 3 siglos de diferencia, ¿no? 3 siglos, eso es. Pues la idea, para el libro la cogiste un poco al conocer el hecho ocurrido con Concepción de Tellitu. Sí, de ahí parte toda la idea de la novela, cuando ni siquiera me había planteado escribir la novela. Fue aquella historia lo que me llamó la atención. Bueno, esa historia tiene más importancia de la que parece. Es un manuscrito que recoge el auto que se hizo en torno a lo que le ha ocurrido a la pequeña Concepción de Tellitu, y en todo ese proceso se recoge los testimonios de la mayor parte de los vecinos que habitaban Baracaldo, que eran sobre 1000 habitantes. Y en uno de los testimonios se recoge cómo la pequeña Concepción de Tellitu, en ese momento de gravedad, dice una frase en euskera: "Ai ene desdichadea". Y esto es el gran valor de la historia, que significa que es un testimonio euskérico de cómo en aquella época en Baracaldo la gente sabía euskera. Sabía euskera, y porque la niña, al decir esas palabras en un momento tan intenso, se supone que era su forma natural de hablar y de comunicarse. Y luego el hecho de que la testigo que repite esa frase es una mujer de origen gallego, es una mendiga que llega... Dominga, la encantadora Dominga, que yo me he enamorado del personaje. Ella es una mendiga que llega a Baracaldo, bueno, pues buscando sobrevivir, y cuando la interrogan sobre lo sucedido, ella es capaz de repetir esa frase, con lo cual se supone que estaba acostumbrada a oír. Es que estamos hablando del Baracaldo anterior a la inmigración, digamos, laboral, de la minería o de las industrias. Estamos hablando de 1712. Eso es. ¿Y cómo llegó a tus manos ese manuscrito? ¿Cómo tuviste conocimiento de él? Porque ese es el hecho, eso es un hecho real. Sí, bueno, esto me lo cuenta un amigo, Ander Ross, que él es un filólogo y un investigador de todo lo relacionado con el euskera. Entonces, él estudia la toponimia, la onomástica, todo de los lugares, de los apellidos en euskera. Y bueno, como trabajamos en el mismo sitio, y él, como curiosidad, por ser de Baracaldo, pues me lo contó, pues una historia curiosa y lo que significaba. Y fue una conversación así, sin más, como, bueno, que podía haber pasado desapercibida, porque fue una conversación de amigos contándose un hecho curioso. Pero aquello, bueno, me quedó, aparte de la importancia de ese testimonio, me quedó ahí en los pensamientos un pozo de lo terrible, el terrible hecho que le había pasado a la pequeña Concepción. Pues estamos hablando de un abuso sexual, de una violación. Y posterior asesinato de Concepción, que tenía 14 años. 14 años, entonces es como algo que está en auge, bueno, lleva mucho tiempo en auge, por desgracia. Sí, fíjate. Entonces fue como, o sea, la pequeña Concepción, hace 3 siglos, y seguimos un poco con lo mismo, lo poco que ha cambiado, ¿no?, en 3 siglos de diferencia. ¿Pero tú ya andabas con esa idea en la cabeza de escribir un libro de similares características, o fue ese momento? Fue ese momento. A partir de ahí... Fue ese momento. Bueno, de hecho, yo no me había planteado todavía la novela. Yo he escrito muchos relatos, cuentos. Gané el concurso de Bizkaidats de la Diputación Foral, que es un relato un poco largo, pero bueno, el gran reto era escribir una novela.
Y bueno... Pues menudo inicio, ¿eh? O sea, es ágil, con una tensión, si me permites decir, que va aumentando según vas leyendo y vas avanzando en los capítulos, que al final dices, tengo que terminar el libro. La intriga, vamos, me supera. Esa era la intención y bueno, en cada capítulo me forzaba ahí a crear esa tensión, pero claro, sin saber si realmente lo conseguía o no. Sí que lo tienes conseguido, ¿eh? Hubo un momento que dije, creo que va bien porque, bueno, esto ha sido 2 años de escribir, 2 años de documentarme de la época anterior de esta. Y entonces, desde que escribí las primeras palabras hasta las últimas, ha pasado mucho tiempo. Entonces, cuando un día retomé uno de los capítulos, que ahora no recuerdo muy bien cuál, pero lo retomé y bueno, yo misma me enganché, digo, ¿qué pasa ahora? O sea, la misma autora. Sí, y no recordaba muy bien cómo había evolucionado eso, y digo, ay, ¿qué pasa ahora? Y digo, pues sí que se genera intriga, porque me he intrigado yo misma. Pero ¿cómo has escrito? Porque hay 2 hechos paralelos, estamos hablando de la violación y el asesinato de Concepción en 1712 y de un hecho similar en el Baracaldo actual. Lo de Concepción es lo único real del libro. Sí, bueno, lo único real, la ambientación también es real, más o menos. Los datos así históricos los he mantenido y luego sí que me he permitido mis licencias para darle un poco más de, bueno, de estilo novelesco. La historia actual, claro, la tuve que inventar un poco en paralelo. Bueno, la historia actual la escribe cualquiera porque son hechos que ocurren a diario. Entonces era un poco decir, bueno, lo mismo que ocurrió entonces ocurre ahora, y era contar pues cómo pasan las dos cosas en 3 siglos de diferencia, ¿no? Épocas bien diferentes. Y luego a la vez, como tuve que investigar un poco cómo era aquel Baracaldo, que bueno, fue muy bonito porque descubrimos un Baracaldo totalmente diferente, ¿no? Un Baracaldo de apenas 1000 habitantes, 200 viviendas más o menos, cómo se dedicaban a la agricultura, eran huertas que iban a vender a la villa, las verduras, las frutas. Entonces aquello también fue lo que me dio la idea a la vez de decir, pues esto requiere también, a la vez que pongo 2 historias en paralelo, voy a poner frente a frente al mismo pueblo e ir paseando al lector por cómo era un entorno de un Baracaldo y cómo es el entorno de hoy en día, bien tan diferentes. Por eso vemos en el libro espacios tan conocidos ahora o tan de actualidad como la Finca Munoa, el Regato o el Parque de San Vicente. ¿Qué le une a Elena Fernández el Regato, por ejemplo? Bueno, el Regato es un sitio que siempre me ha gustado mucho, y la Fiesta de la Cereza especialmente. Entonces, eso no tiene poco de real, aparte de que ya existía el Regato, pero en la historia real no pasa nada en el Regato. Pero sí que era un sitio que yo quería introducir en la novela por lo especial que es, porque yo he acudido casi todas las citas de esa Feria de la Cereza, y hace 2 años, que era cuando había empezado un poco a pensar en los ejes principales de la novela, estaba en la Fiesta de la Cereza y bueno, las cerezas enseguida me sugirieron el título y la portada. O sea, es algo que lo vi claramente desde el principio, porque luego, bueno, los ejes sí se han mantenido, pero luego sí que cambian muchas cosas, pero las cerezas eran como algo que iban a estar ahí sí o sí. Eso respecto al Regato, lo que llamamos ahora la Finca Munoa. La Finca Munoa fue casualidad, porque bueno, sí que se menciona Munoa como tal, lo que era como un bosquecillo, un paseo en la época antigua. Pero en la moderna no iba a tener protagonismo, pero pues cuando estaba ahí en el proceso de escritura abrieron
Esa finca Munoa nos la abrieron al pueblo después bueno, yo no la he conocido nunca, abierta, aquello era algo que estaba ahí escondido, que, bueno, luego a mí me sorprendió, y como a mucha gente que lo hemos comentado, que pudiera haber tantas hectáreas ahí escondidas detrás de un muro. Y sin embargo pasa miedo, Sí, la protagonista del libro en aquello, bueno, pues también me pareció pues un entorno curioso por el que pasearse, y bueno, sí que yo cuando he hecho los paseos por ese sitio, no lo he hecho de noche como la protagonista, pero sí que iba pensando en, por aquí iría la madre de Concepción buscando a su hija, lo intenso, ¿no?, de aquellas emociones. Entonces fue aquello lo que me hizo escribir una escena un poco intensa también. Porque además nos cuesta imaginarnos, pero hemos hecho el recorrido mental de Baracaldo a Bilbao. El que hizo Concepción, el que hizo su madre buscando a su hija, porque estaba desaparecida, y nos cuesta hasta decir, pero de Baracaldo a Bilbao andando, bueno, va por Zorroza y bueno, al final dices, pues efectivamente se puede ir. Sí, sí, claro, porque nos imaginamos también de Baracaldo a Bilbao un punto y otro punto, pero hay un punto en el que están unidos, es el punto del pasaje donde ahí cruzaban, y bueno, pues de Burceña a Zorroza es nada. Y luego, bueno, pues San Vicente es donde yo he nacido y he crecido y he vivido, ahora mismo no, pero he pasado ahí toda mi vida, entonces era un punto que también tenía que meterlo. Si te preguntan, ¿cómo defines tu novela? Aprovecho para preguntártelo. Vale, pues la defino, bueno, no la he definido hasta ahora, pero creo que diría que es multigénero, porque no es una novela histórica, pero tiene parte de historia. No es una novela negra, que es un poco el estilo que a mí me gusta, pero sí he querido meterle esa parte de intriga. Es una novela un poco de denuncia, no he querido que fuera así de que los personajes fueran a denunciar el hecho, sino que aparecieran los hechos como que se vean que por ellos solos se están denunciando. Es una novela social porque, bueno, pues Baracaldo yo creo que es un pueblo que con sus problemas, con su tasa de paro, pues genera muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, claro, meter todo eso son pequeñas pinceladas de todo eso, y yo creo que lo define como una novela multigénero. No queremos desentrañar, porque lo que les vamos a animar es a que se compren el libro, sobre todo aprovechando que estamos en Navidades, que ven aquí nuestro arbolito, y puede ser un buen regalo. Luego tenemos que recordar dónde se puede adquirir el libro, pero la protagonista, Edurne, ¿cuánto hay de ti, de Elena, en Edurne? Bueno, he querido que hubiera poco, pero al final es difícil. He querido que fuera un personaje ajeno a mí, pero claro, siempre cada vez que mira algo o actúa de una manera, pues es algo que estoy dejando parte de mí ahí. Entonces, bueno, pues una persona con ganas de dar, yo lo que sí he comentado con la novela, que no quería dar, o sea, no quería que hubiera ninguna moraleja ni dar lecciones de nada, sino que bueno, el punto de vista que se va dejando sea el que haga pensar a cada uno sobre, bueno, sobre cada uno de los problemas. Sí, que no hablamos tampoco de una novela feminista ni femenina, vamos, es una novela multigénero, aunque a mí me gusta más decirlo de intriga, ¿eh? Sí, sí, tiene, o sea, es un poco la idea que fuera de intriga, pero bueno, pues a la vez también aprovecha para reflejar esos problemas, ¿no?, que están ahí. Por eso digo que es reflejarlos, no tomar posiciones. Entonces, lo que sí era para mí importante, como, bueno, ¿qué diferencia hay entre dos hechos tan graves que ocurren en dos épocas tan diferentes? Bueno, pues que la protagonista da un paso para decir, bueno, vamos a intentar cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que hay de mí ahí, en el que, bueno, pues que te involucras a solucionar algo. Sí, ¿no? Por lo menos tomar conciencia de esos problemas y ese pequeño paso. Luego cada uno, pues el pasito que podamos dar para meternos en esos problemas y hacer que vayan cambiando. Pedro de Mesperusa es tal y como viene recogido
personaje histórico como viene recogido en el libro, o es un poco también novelado? Es un poco, es un personaje que aparece y bueno, aparece pero más veladamente. Es un poco que he aprovechado para también darle importancia a personajes que sí que existían, no en este mismo relato, sino bueno, en documentaciones en otras documentaciones que he leído, a ver, de los personajes de la época, he aprovechado para darle esas cualidades a este personaje. Pero bueno, ese como tal en el relato no existe, es alguien que pasa así como... Ah, bueno, pues fíjate, hasta nos lo habíamos creído, ¿eh? Casi que iba a ir ya, no tanto al archivo histórico, pero igual a lo mejor a la historia de Baracaldo para ver este personaje, a ver si... Sí, bueno, además el apellido no es el mismo. El apellido era... Estas son las licencias que se permiten, ¿no? Los escritores. Porque, bueno, el apellido de Mesperuza me parecía muy bonito, entonces me gustaba, tenía, bueno, pues ese punto así un poco literario. En realidad el apellido es Antonio del Campo y es la familia del Campo. Bueno, ahí me parecía que el otro sonaba mejor, que le daba más fuerza, y esas son los pequeños cambios que me he permitido. Y entonces del resto de personajes, tanto mujeres, porque bueno, está Petra, que decíamos, Dominga, que sí que le das ahí protagonismo, Leire, que es la víctima actual, la hermana de Edurne, todos esos personajes, he dicho los femeninos, pero también los masculinos, Ander, Xavier, Jorge, bueno, Antonio de Mesperuza, ¿también son fruto de la imaginación? Bueno, Antonio existió de verdad. Antonio es el personaje real que sí, que existió. Oh, pues sí. No vamos a decir mucho más. No, eso, no vamos a decir más, que a veces queriendo contar se me escapan cosas. No lo decimos. Y hay que leerlo. Sí. Luego Edurne, bueno, que es la protagonista, es un poco la que va a ir uniendo a todos esos personajes de la época actual, claro, que se mueven alrededor. Y luego es una trabajadora del museo. Esto también era un punto del Museo Arqueológico de Bilbao, que ya voy a aprovechar para decir que voy a presentar allí el libro el día 22 de diciembre, porque es un sitio también muy especial para mí. A mí me gusta, suelo acudir con frecuencia a hacer la visita al museo y bueno, cuando... Aparte de que me daba las posibilidades, ¿no? Pues por un sitio así, pues por el trabajo que hacen, llevar a cabo parte del proceso de resolver el conflicto. Pero bueno, porque era un sitio... Acabo de descubrir otro detalle que encima que os une con Edurne, el tema de la arqueología, entonces. Sí, bueno, lo mío no, ella es una profesional y bueno, yo quiero dejar claro que no, que es una afición, no entiendo de arqueología para nada, solo que me interesa el tema y me parece muy bonito, y sí que cuando hay visitas en el museo suelo acudir. Y bueno, aproveché una de esas visitas para tomar un poco de contacto y, dentro de mi ignorancia, aclararme de cómo se hacen ciertas pruebas y eso, porque yo iba con ideas de un poco de películas y de series ahí, que se iba a hacer la prueba del carbono 14 y me dijeron, eso no se hace. Y allí aprendí, bueno, pues cómo podía hacer y bueno, cosas que me sirvieron para enfilar un poco con sentido la novela. Pero además del Museo Arqueológico, has presentado el libro, sobre todo coincidiendo, porque el tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres está muy latente en el libro. Lo has presentado en el Teatro Baracaldo, coincidiendo un poco con la efemérides del 25N. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Eso es. Bueno, fue una bonita coincidencia que estuviera preparado para esa fecha y bueno, como el día 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, había ya unos actos en torno a ese día y tuve la posibilidad de participar y hacer la presentación de mi novela, que es realmente el tema que toca de fondo y el tema importante, ¿no?, de todo esto, la idea principal, que es la que me llevó a enfocar la novela hacia donde ha llegado al final. Y bueno, la presentación, pues en un sitio tan bonito como el teatro era también para mí pues algo muy especial, y era todo un reto, ¿no?, llenar aquella sala en un día entre semana a las 5 de la tarde
pues tampoco era fácil, porque bueno, mucha gente ya me dijo que quería pero no podía, la familia también tuvieron que hacer así como carambolas para poder asistir, y luego, bueno, yo creo que todos estamos asustados de lo poco que está lloviendo, y aquel día jarreó de la mañana hasta las... Se juntaron todos los elementos. Todos los elementos en contra, y aún así, bueno, estaba prácticamente llena la sala, así que bueno, para mí fue mucha satisfacción ver a tanta gente allí apoyándome, interesándose por el libro. Entiendo que, bueno, no lo sé, que la mayoría de la gente que fue a la presentación todavía no había leído el libro. Prácticamente nadie. Hubo una persona que sí comentó que se lo había leído, bueno, casi de una tirada, porque lo cogió, bueno, lo explicó allí en la sala, lo compró porque me conocía, así como algo por amistad, y se puso a leerlo y comentó que le había enganchado tanto que se lo había leído de una tirada y bueno, que le había gustado mucho. Y en ese encuentro que mantuviste en el Teatro Baracaldo, teniendo en cuenta que todavía no lo habían leído, ¿qué era lo que te preguntaban? Bueno, pues algunas preguntas como las que han surgido aquí, pues, ¿cómo empieza una novela? Claro, es mi primera novela y ¿de dónde sacas la idea? Bueno, yo ya había presentado un poco contando cómo fue a raíz de una conversación en torno a este suceso, pero sí que había generado gran curiosidad. Mucha gente igual no lo había leído, había ido, bueno, pues una novela que gira en torno al tema de la mujer y la violencia contra la mujer, pero no sabía muy bien que había una historia real en el fondo de todo eso. Entonces, después de explicarlo, sí que hubo mucha curiosidad cómo voy y cómo fue aquello, y en ese siglo, y cómo te has documentado, y cuánto tiempo te ha llevado, y bueno, cosas ahí en esa dirección. ¿Y qué tal tu experiencia en la Feria de Durango? Bueno, también muy bien. Pues la verdad es que está yendo todo rodado. y bueno, mis expectativas que estaban mucho más abajo se han superado con creces. En Durango también ha sido una experiencia muy bonita porque, aparte de gente conocida, se ha acercado mucha gente que no me conocía de nada, que les ha llamado la atención. Mucha gente cogía el libro porque, bueno, como digo, el título y la portada era algo que yo tenía, o sea, visualicé así enseguida y lo he tenido muy claro desde el principio. Pero, claro, eso era algo para mí que yo tenía interiorizada la novela, entonces no sabía si luego aquello a la gente, este título le iba a decir algo, si la portada le iba a decir algo. Y sí que he visto que mucha gente lo cogía, lo tocaba, lo leía así, y bueno, muy interesada. Luego algunos igual no lo compraban, pero sí que bueno, pues se interesaban, hacían preguntas. Y luego gente que lo ha comprado también porque lo ha visto y ha dicho, pues tiene muy buena pinta, es muy interesante. Aparte que a ver, son cuestiones menores en determinadas circunstancias, pero el tamaño de la letra ayuda, ¿eh? Sí, eso también me lo ha agradecido la mayoría de la gente ya que bueno, pues empezamos a tener problemas de vista. Que tampoco vamos... ¿Y por qué has tenido que autoeditar? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, ¿porque no ha habido ninguna editorial? ¿No has buscado? O... sí que mandé escribí a varios sitios, pues bueno, explicando un poco la idea y bueno, diciendo a ver si podría mandar el manuscrito para que lo leyeran. Y la verdad es que no he tenido ni respuesta. Entonces, bueno, resulta difícil que una editorial hasta lea o se interese por alguien que no conoce. Ahí, bueno, somos muchísima gente escribiendo, como somos muchos para todo, pues también para escribir. Y ya hay escritores conocidos, entonces es un poco difícil que, bueno, pues que alguien sin saber nada apueste por alguien. Y bueno, al final dijiste, pues... Sí, fue un poco marcado. La ilustradora Idoia me animó de cara, estaba la feria de Durango, bueno, pues para mí también es un sitio especial, ¿no? Que bueno, si me gusta ir, es un sitio de encuentro de cultura, de música, de literatura, y para mí es un sitio especial. Entonces ella me animó a que lo editara y acudiera a la feria.
Y claro, bueno, pues de primeras mucho miedo, mucho... Claro, porque lo has pagado tú. Sí, eso es, tienes que adelantar el dinero y luego también, bueno, pues que alguien, o sea, que a alguien le interese, ¿no? Más, o sea, aparte del dinero también, que digas, bueno, ahora lo lanzo y... Ya, ¿y me voy a tener que quedar con todos los ejemplares en casa? ¿O sí, por una parte eso, quedarte con ellos, y por otra, pues a nivel personal, ¿no? El que, bueno, a ver, hasta los más grandes hay gente que no le gusta, pues no, a unos les gustan y a otros no, hasta ahí bien, pero bueno, el que realmente no llegara a nadie, era como un miedo ahí, ¿no? Al decir, bueno, ahora lo lanzo y a ver qué respuesta hay, ¿no? Pues, ¿cuántos ejemplares has editado? Pues la primera edición fueron 250. Y bueno, ya eso significa que hay más ediciones. Que ha habido una segunda edición en la que he sacado alguno más que todavía están, o sea, ya están una parte vendida y la otra están todavía en imprenta. ¿Dónde se puede adquirir el libro de Cerezas Amargas? Bueno, pues en principio estaba en la librería Milos de Baracaldo y en la librería Minerva. Fueron los dos sitios, bueno, más céntricos de Baracaldo y donde los puse en circulación. Y bueno, estuve en Minerva también un día firmando, que también se acercó mucha gente a interesarse. Y después, bueno, como digo, va todo como muy deprisa, va todo acelerándose así poco a poco, porque ha habido más sitios que, bueno, pues la gente ha ido a preguntar, a interesarse, que lo querían comprar, y entonces me han ido buscando para que les llevara libros. Y ahora mismo, bueno, pues aparte de esas dos, que es donde más movimiento hay, porque son las que están en el centro de Baracaldo, en la librería San Juan de Cruces, que bueno, pues también en cuanto he podido me puse en contacto y también me dijeron, lo estábamos esperando porque mucha gente nos lo está pidiendo. Luego está en las 3 librerías de Elcar de Bilbao, en la librería Cámara de Bilbao, y luego... Ha pasado la frontera ya. Sí, ha pasado muchas fronteras, porque también ha llegado a Morevieta a través de, bueno, una amiga también, les dijo que a ver si lo querían, y bueno, también les pareció muy bien la idea, también lo han puesto allí. En la librería Orrie en Igorre, que también lo han puesto allí con un olenchero en el escaparate, también muy bonito. Y luego en la librería Indagán en Bilbao también. O sea, y eso que vamos, podemos ponerle como fecha de salida prácticamente el 25N. Sí, sí. Unos días antes lo llevé a las librerías porque ya estaba la presentación encima, pero bueno, no llega un mes lo que lleva en circulación y bueno, él solo ha cogido un ritmo. ¿Por qué en castellano? Porque me da la impresión, además que eso que has dicho que ganaste el galardón de Diputación, o sea, lo podías haber escrito en euskera también. Bueno, el de Diputación fue en castellano. Ah, también. Sí, pero bueno, hace poco también recibí un premio en euskera del Cuento Internacional de Cuentos de Otxarkoaga, ese fue en euskera, pero bueno, para cosas más cortitas sí, pero una novela entera en euskera no me veo preparada. Sí que me hubiera gustado mucho el reto, pero... Para más adelante, ¿no? ¿Te ves como ya novelista famosa? No. Bueno, pero sí puedo decir que va a haber una segunda parte. Y si no una segunda parte, un libro nuevo. Bueno, eso me encantaría. Eso me encantaría, y toda la gente me pregunta, ¿ya tienes algo en la cabeza? Y bueno, en la cabeza siempre tengo muchas cosas, siempre tengo varias historias. Pues yo he visto una puerta abierta ahí en el final. Has dejado una puerta abierta. Bueno, sí, me gusta dejar puertas abiertas. Bueno, pues a veces no, con los relatos más cortos a veces hay que cerrarlos así más. Ahí es donde está la gracia, igual, que esté bien cerrado y bien atado todo. Pero en este sí, y bueno, no sé si muy bien porque hubiera una segunda parte o algo relacionado, o porque también dejar un poco la imaginación, ¿no? Del lector que interpretara.
Pero bueno, sí, claro que me gustaría hacer otra novela a continuación o totalmente diferente. ¿O todavía no has tenido el chispazo como cuando descubriste los hechos acontecidos a Concepción? Bueno, la verdad es que no he tenido tiempo para tener chispazos porque esto me ha absorbido bastante. Todavía empecé con la presentación y ha ido todo un poco unido. Para Durango ha sido mucho trabajo, ha sido muy satisfactorio, muy positivo. Salí encantada, pero muy cansada también. Y ha ido todo encadenándose. Tengo pendiente el día 23 también. Hago la presentación en el Centro Gallego. Ah, también. Sí. He apuntado lo del Museo Arqueológico. Sí, esa es la primera cita, la más cercana. Y bueno, pues estábamos hablando del museo, pero el día 23 lo presento en el Centro Gallego, el día 28 en el Topagune, Aquí en Llano. Sí. O sea, muy cerquita. Sí, y luego en Zorroza, en la biblioteca de Zorroza Lápices, todavía no están porque no tengo ejemplares, pero allí haré un día una firma de libros también. ¿Y en el archivo foral? Porque tú has acudido a conocer datos al archivo, ¿no? Sí, pero bueno, igual el archivo es un sitio más sí. De estudio más que de presentación. De estudio, de silencio y de análisis ahí de cada uno. ¿Qué te ha aportado el taller literario Alea, me parece que es al que perteneces? Sí. Un poco a la hora de, sobre todo en esta novela. No a la hora de aprender, que me imagino que mucho. Mucho, claro, en todos los talleres siempre se aprende muchísimo de todo. Entonces, en ese taller empezamos con relatos más cortos y, bueno, pues aprendí sobre todo a cerrarlos bien, ¿no? Yo había hecho siempre desde pequeña, he estado escribiendo y luego hasta hace poco, hace ya unos cuantos años, igual no me atrevía a leer mis escritos, ¿no? Eran como todo para mí y me daba así un poco de vergüenza enseñarlos. Entonces ahí me ayudó a aprender a dejar leer los escritos al resto, a que el resto... ¿Pero que es porque tenías miedo a las críticas? No, más bien era como... Da vergüenza. Sí, como dejar al aire, o sea, como dejar expuesta una parte de ti, ¿no? Que ahora también lo haces, pero bueno, todo eso me ha ayudado a abrirme, o sea, que poco a poco, bueno, las críticas, por supuesto, claro, pues lo que digo, si hasta los escritores más grandes están sometidos a la crítica, como no lo voy a estar yo. Pero es que en todos los libros, por ejemplo, de las editoriales, vemos la parte de la sinopsis, pero la parte también de la autora, en la que cuenta un poco pues su currículum, digamos, o a qué se dedica. ¿Por qué no lo tenemos en este libro, Elena? Bueno, he hecho un resumen un poco de de mi vida personal, ¿quieres decir? Sí. Sí. Soy Elena, soy de Baracaldo, me dedico a... Sí, tampoco, eso, tampoco le he dado yo más importancia. Es como una parte así más personal que, Pero que te lo pedirán luego. Sí. Lo das por hecho. Sí. Que no es por no contarlo, pero bueno, tampoco como que no tiene mayor importancia, ¿no? ¿Tú lo que quieres es que se lea mi libro? Sí, ¿y qué opináis? Me ha llamado la atención, ¿qué te ha aportado la colaboración de Txeru García? Bueno, Txeru muchísimo. Es un historiador. Es un historiador. La verdad es que no fue alguien que me encontré a mitad de camino de la novela. Bueno, como lo mismo que te explico ahora, así de primeras, tampoco sabía si esto iba a llegar a algún sitio o no. Entonces, hasta más de la mitad de la novela, ni la gente más cercana sabía que estaba escribiendo una novela, o sea, ni para pedir opinión. Entonces, como hasta la mitad de la novela ha sido un camino en solitario. que podía haber sido mucho más, con más aportaciones de más gente, pero bueno, era como con el miedo a decir, estoy escribiendo una novela, como, pues vaya. Y entonces, con Txeru sí, fue como a mitad de camino que le consulté, como sabía que él era historiador, alguna cosa concreta de
de la distribución, de las ferrerías, que hablo en ello. Y también, bueno, pues así hablando, me contó lo de la canción esa de las cerezas que aparece. Yo te iba a preguntar a ver si era real. Sí, sí es real. ¿Sí es real? Sí es real. Y aquello salió por casualidad, porque tampoco yo le pregunté por cosas muy concretas y él no sabía ni que había cerezas en la novela. O sea, que no fue algo que él relacionara ni yo le pidiera. Y sin embargo, pues hablando de, bueno, pues de palabras de Baracaldo, de canciones de él ha publicado un libro de palabras así baracaldesas, o más bien que se utilizan aquí, aunque no sean específicas de aquí, pero que se utilizan ¿Actuales aquí. o de antes? De antes, sí, de antes. Y canciones, y entonces me habló de esta canción. ¿Pero te habló o te la tarareó? Me habló y luego la tarareó, porque sí, Cheru para eso no tiene vergüenzas. Pero Elena sí, ¿no? Porque sí. Tendremos que traer a Cheru. Cheru la tarareó en el Teatro Baracaldo. Y nosotros ahora que hemos conocido la letra en el libro, pues luego eso ya le pondremos un poco de música a esa letra. Y él me dijo que su mamá la cantaba, y entonces cuando ahí pongo es la mamá de Xavier, el nombre real, es la mamá de Cheru, es un pequeño guiño a Cheru, dándole las gracias por su aportación con la canción. Y luego, a raíz de ahí, bueno, pues cuando la gente lo ha leído, lo he contado, mucha gente la conocía porque antes se cantaba, pero no solo en Baracaldo, ha habido gente de otros sitios, en Aperribay. Una amiga me dijo dice, la canción, sí, bueno, que su mamá la cantaba y era una familia euskaldún, pero sin embargo... La canción era en castellano. La canción era en castellano, yo no sé por qué, bueno, tuvo mucho éxito en aquella época y la cantaban en todas partes, porque luego también, bueno, alguien que en Burgos también la había oído, se cantaba. Entonces es algo que se ha cantado por todas partes, pues no sé, debía tener su gracia. ¿Y enseguida viste la posibilidad de meterlo en el libro? Ya dijiste, sí, bueno, esto tiene que entrar. No, la metí en el libro con el comentario de Cheru, luego ha sido después, cuando la gente lo ha leído, que me han comentado pues que sí la conocían, así en diferentes sitios. Pues sí, la canción, bueno, nos gustaría saber cómo sonaba, o sea, que si alguien se ofrece voluntario, porque a Elena no le voy a conseguir sacar esa posibilidad. Yo, la de entonar se me da un poco mal, y bueno, aparte de por vergüenza, podía haber traído grabado bueno, no, tendremos posibilidad, si Cheru así lo considera, de hablar un poquito, porque a nosotros lo que sí nos da idea un poco al leer el libro es, o por lo menos la duda de, joder, pues es que es verdad, hemos hablado del Baracaldo, de la guerra o de la posguerra, pero de esa época de 1712, que poco, hombre, sí que casi como que estaban los propietarios, los dueños de todos los terrenos, y luego pues eso, la pobre gente que no tenía prácticamente para alimentarse. O sea, todo eso, claro, con verdad absoluta. Sí, hay cosas, o sea, luego lo otro es documentado, hay una página muy interesante y con mucha documentación de Ezagutu Baracaldo. Ahí tienen un trabajo, bueno, de muchos años, y ahí me ha servido mucho para documentarme y hacer un poco un análisis de cómo era el Baracaldo, que luego a través de los testimonios de ese juicio que se hace en torno al hecho de Concepción de Tellitu, te dan unas pequeñas ideas de cómo es, y luego con esa documentación en esos años, no solo en 1712, sino unos pocos años antes o después, como, bueno, pues sí, efectivamente te dan un perfil de ese Baracaldo, de entonces, de la gente, de los poderosos, de los pobres, los bandoleros. Bueno, los bandoleros en el manuscrito no se los menciona, pero sí en esos problemas que se nombran en la documentación histórica. Entonces, bueno, es algo que también hay incorporado como algo que existía, que no se nombraba ahí en ese hecho en concreto, pero sí que estaba allí en esos años. O sea, ¿es real todo el tema de la investigación a la hora de esclarecer lo que le ocurrió a la pequeña Concepción? Sí, o sea, el eje principal es real. Luego hay cosas que... Ya te has permitido... sí, que he cambiado, y otras que he añadido, pues para darle un poco más de... pues a extenderlo y darle un poco más de intriga. Hay algunos hechos que, bueno, son totalmente... bueno, el personaje, por ejemplo, la hija María de Ollaki,
que tiene una gran importancia. Bueno, ese es un añadido que ya me he inventado yo. O sea, el problema de entre las dos familias Ollaki y Mesperusa no existía. No. Son algunos de los añadidos para alargar un poco, porque se quedaba ahí como a mitad de camino, y a la vez me servía para un poco hablar de esos problemas que existían entre familias poderosas, que eso sí se menciona en la historia, ¿no?, del Baracaldo, pues las familias poderosas que copaban todo y luego problemas que se daban con los más desfavorecidos. Que eran los que iban a talar los árboles en terrenos que pertenecían a poderosos. Eso estará recogido también en testimonios, que no había unas ordenanzas ni había papeles que demostraran que eran de unos o de otros. Sin embargo, pues los más poderosos lo tenían más fácil para quedarse con ellos siempre. Es que estaba mirando que había estado ojeando un poco la bibliografía que aparece en el libro. Has comentado eso, es Agutu Baracaldo, que además cualquiera que nos está viendo ahora puede acudir a osautubaracaldo.net y ver un poquito esta historia de Baracaldo que estamos comentando, y luego el regato.org también. Eso es, ahí en el regato un poco, como digo, la historia real no pasa nada en el regato, pero sí que está latente ahí. Eso es, está latente, y también tenía su importancia porque sí que existían allí ferrerías, existían molinos, o sea, que tenía su importancia como punto así con su propia vida, ¿no? Y luego, el barrio de Tellitu, que lo he introducido también pues por la nomenclatura relacionada con Concepción de Tellitu, tampoco en la historia tiene esa importancia, porque es un núcleo así pequeñito y que estaba como más apartado en aquella época más, pero sí que ha sido muy bonito encontrarme con gente que tiene ahí sus raíces y le ha llamado mucho la atención. En Durango acudieron allí a comprar el libro y ya me habían mandado alguna nota por Facebook y se presentaron y estaban también encantadas de que se nombrara aquello. Me explicaron cuál era el caserío de toda la familia. De Tellitu. ¿Las redes sociales te están ayudando? ¿El Facebook? Sí, el Facebook está ardiendo estos días, sobre todo hasta la Soca de Durango. La verdad es que he tenido ahí como un club de fans que han estado y animándome, compartiendo las noticias y ha sido un gran apoyo. Una última cuestión técnica. Sí. ¿Has escrito las dos historias en paralelo o primero una, luego otra y las hemos entrelazado? Sí, las he escrito en paralelo, que ha sido algo complicado. Muy complicado, porque claro, era meterte un poco. Primero tuve que hacer un estudio de cómo era aquel Baracaldo para yo mentalizarme y como meterme, ¿no?, en un Baracaldo así pequeñito, con un entorno muy concreto, y investigar también el lenguaje que se utilizaba en aquella época, palabras, giros de una niña de 14 años, de una madre. Y claro, cuando ya empezaba a dominar ese lenguaje, me ponía a escribir el de la época actual y era como cambiar completamente aquel esquema, y luego siempre se colaba alguna palabra así que cuando la leía digo, pero esto no, hoy en día esta palabra no se utiliza. Entonces sí era un poco complicado cambiar ese, pero también no quería hacer de tirón una y de tirón otra, porque iban un poco en paralelo los sucesos, o sea, era como un poco que se viera pues lo que sucedía en uno, lo que sucedía en el actual. Entonces tampoco podía perder de vista esa perspectiva y perderme en el tiempo ahí que se descuadraran las dos historias. Elena, mucha suerte con la venta de este libro y muchas encantados gracias. Estaríamos de que hubiera una continuación, estoy convencida, si no, una segunda novela fijo, porque... Y además con una editorial que te la vaya a publicar, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena, por estar con nosotros. Enhorabuena. Gracias. Damos también las gracias a todos ustedes. La próxima novela, Elena estará con nosotros otra vez, que nos la tendrá que presentar. Pero espero que no tarde 2 años, Lo que puedas, harás lo que puedas. Eso estaría bien, que me tocara la lotería y no tener que trabajar. Eso estaría muy bien para todos. Yo le voy a pedir a ella que me dedique el libro y nada, y a ustedes, pues el que les espero mañana en temas de actualidad, el debate de los presupuestos de Vizcaya que se están aprobando en este momento. Grabo. Hasta mañana, por favor.